ANEF Informa, noticias y actualidad del acontecer sindical. Sean todos y todas bienvenidos a este noticiero ANEF Informa. Soy Macarena Pino. Y yo, Evelyn Córdoba. Y hoy le damos la bienvenida a las noticias a un nuevo conductor. Bueno, mi nombre es Roberto Rojas y estoy realmente orgulloso de pertenecer a la radio ANEF y a este noticiario ANEF Informa. Estos son los titulares. Con participación activa de ANEF se llevó a cabo paro nacional organizado por la Central Unitaria de Trabajadores este 11 de abril. ANEF respalda a su afiliada APRO-Junji en su rechazo al proyecto de Sala Cuna Universal. Trabajadores Junji protestan en región de los Lagos contra proyecto de Sala Cuna Universal. CLATE condena la grave violación diplomática de Ecuador contra la embajada mexicana. Julio Fuentes, presidente de CLATE, la solución a los conflictos nunca será la represión. Una cobertura total al paro de este 11 de abril se realizó nuestro medio. Acompañamos al presidente de la ANEF, José Pérez de Belli, a diferentes servicios públicos hoy día. Estuvimos en la Subsecretaría de Obras Públicas, en la CEREMI del MOP, en la Tesorería General de la República, en CERNAC, Dirección del Trabajo, Gobierno de la región, el GORE de la región metropolitana y la Unidad de Análisis Financiero de acá de Santiago. Tenemos muchas razones para movilizarnos hoy. Deudas impagas de parte de nuestro empleador, que es el Estado de Chile, aún con compromisos pendientes, y lo más importante, tenemos una labor social que cumplir para todas y todos, quienes son beneficiarios directos de nuestros servicios. Nos paramos para que se instale ya la prometida mesa de negociación ANEF Gobierno y se resuelva ahora. Jornada laboral de 40 horas inmediata. Fin de la precariedad laboral. Mayor dotación en nuestros servicios. Trabajo remoto normado. Equidad salarial. Carreras funcionarias garantizadas. Pensiones, salud y viviendas dignas. Para lograr nuestras legítimas demandas necesitamos con urgencia que la agenda política del gobierno y del Parlamento se centre en aprobar la reforma tributaria, aprobar la reforma de las pensiones, el fin de las excusas de falta de recursos y los recortes al sector público, que el Estado priorice el dar dignidad laboral a las y los trabajadores públicos. Los trabajadores y trabajadoras públicas hacemos la diferencia para un mejor país. Estamos y seguiremos estando en la primera línea ante las catástrofes y el apoyo que se necesite para levantarnos una y otra vez. A continuación los dejamos con unas imágenes y notas de nuestros dirigentes. Queremos un Estado más fuerte, más poderoso y sobre todo con trabajadores con trabajo decente, con trabajo fortalecido y que tenga un reconocimiento real al compromiso que entregan día a día. Este sindicalismo sociopolítico que es urgente que se instale en nuestra mesa sectorial ANEF Gobierno. Es urgente el diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, de manera regular, de manera vinculante. Estamos acá hoy en esta convocatoria que ha hecho ANEF para solicitar y presionar para instalar la reforma tributaria y la reforma de pensiones, tan necesitada por este país para avanzar en materias laborales, sociales y económicas. Es por ello que hoy exigimos con fuerza que se instale la homologación del PPG de los trabajadores y de las mujeres. Necesitamos incrementar los presupuestos de los jardines infantiles, necesitamos aumentar la dotación de personal en oficinas regionales y oficinas provinciales de los jardines infantiles. Agradecer a todos los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que hoy salieron a la calle desde Arica a Magallanes. Destacar también que en Antofagasta más de 1.500 trabajadores acompañaron a nuestra presidenta regional, Nora Biagini. También en otras regiones, en Aysén, en Temuco, en mismo Magallanes, salieron varios funcionarios públicos que no tuvieron miedo y se unieron y salieron a apoyarnos, ¿no es cierto?, porque la ANEF es una de las integrantes de
que se adhirió al paro de la CUT. No éramos los únicos, pero hicimos la diferencia. En el Ministerio de Hacienda se realizó una reunión con Rodrigo Díaz Meri, jefe de Departamento de Evaluación, y Luna Israel López, jefa Subdepartamento de Gestión Pública de DIPRES por PMG 2024. Asisten el presidente nacional, José Pérez de Belli, y la vicepresidenta de Modernización del Estado, Victoria Escalante. El presidente nacional de ANEF, José Pérez de Belli, y la secretaria general de la Confederación, Nayadet Zúñiga, participaron de la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del ex-Sename, ANTRACE. Hemos dado noticias respecto a la situación de los funcionarios del ex-Sename. Si no me equivoco, la semana pasada estuvimos con algunas noticias, así que ojalá que esa asamblea haya sido fructífera para las y los funcionarios del servicio. Además, una institución tan golpeada comunicacionalmente hablando y con un historial que es un poco complejo. La ciudadanía de alguna manera critica y condena mucho el actuar y las situaciones que se dan en el Sename. Sí. Así es. Y ahora viene todo lo que es su traspaso, así que tienen que ahí hacerlo bien, porque no pase lo mismo que ha pasado con Mejor Niñez, ¿no es cierto?, donde falta dotación y hay problemas, y en algunas regiones están en movilización también. Con ANEF como garante, representada por su presidente José Pérez de Belli y su primer vicepresidente Helmut Griot, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ANFUSA, suscribió un protocolo de acuerdo con el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas Chaparro. El documento define una agenda de trabajo para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de ese servicio. El presidente nacional de ANEF, José Pérez de Belli, participó, resolvió dudas y respondió las interrogantes de las y los asistentes de la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego. Con una marcha y manifestación por las calles de la capital regional, las agrupaciones asociadas a AJUNJI y APROJUNJI realizaron una paralización de actividades de 2 días para exigir al gobierno y al Parlamento la revisión del proyecto de sala cuna universal, que fue aprobado en sala por el Senado. La agrupación de trabajadoras y trabajadores de los jardines infantiles indican que el proyecto no cuenta con la universalidad de la atención, acusando discriminación para quienes no tienen un contrato de trabajo. Así también, el proyecto tiene características comerciales y no de ayuda a las familias, que no pueden contar con una guardería profesional. El proyecto de salas cunas universales fue aprobado el martes en la sala del Senado, siendo aprobado por 24 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. La idea principal del proyecto de ley de sala cuna universal es establecer el derecho a este tipo de instancias para las trabajadoras y trabajadores e independientes y crear un fondo solidario para financiarlas. No obstante, el gobierno y los parlamentarios tendrán como plazo máximo el 6 de mayo para presentar indicaciones a la iniciativa, las que serán debatidas primero en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y luego en la Comisión de Educación. Por tal motivo, las agrupaciones asociadas a AJUNJI solicitan ser escuchadas con respecto a sus indicaciones y observaciones en el ámbito pedagógico y profesional para las futuras guarderías. Tema importantísimo de poder hacer el seguimiento, de ver cómo se desarrolla este proyecto. Desgraciadamente ya está aprobado en una primera instancia en sala. Se van a ver, yo creo que las indicaciones como en particular, así que igual hay que estar atentos a cómo les va a las compañeras. Claro, es realmente muy importante poder hacerse cargo de este tipo de guarderías y jardines infantiles, ya que son muchas las mujeres, la fuerza laboral femenina es gigante, sobre todo en el sector público. Así que es importante
que eso funcione y opere pronto. En otras noticias, nuestro primer vicepresidente Helmut Griot expresa el apoyo de la agrupación a las asociaciones AFUSE y ANFUR, Reinserción en su proceso de movilización. Tenemos las palabras de nuestro vicepresidente Helmut Griot. De esta ANEF nacional queremos señalar que apoyamos absolutamente a nuestras asociadas ANFUSE, ANFUR Reinserción. Estas instituciones que reemplazan hoy día a lo que era el ex Sename desde la perspectiva de los jóvenes y adolescentes infractores de ley, evidentemente ha sufrido un grave detrimento. La eliminación de Sename, por supuesto, se pensaba que era para una gestión superior y para acoger de mejor manera a esta población juvenil. Sin embargo, desgraciadamente ha sido lo contrario. Hoy día, estos servicios tienen graves problemas de dotación, tienen problemas también estructurales desde la perspectiva de que no hay fondos, mala gestión y, en definitiva, el gobierno no se ha hecho cargo de los recursos que significan darle a esta reestructuración de Sename verdaderamente un papel dentro del presupuesto, y por lo tanto este paro que han iniciado los trabajadores y trabajadoras en virtud no solamente de sus reivindicaciones salariales, sino aún más profundamente por los problemas que está teniendo la institución para poder cumplir su función pública, es que nosotros, como decíamos, como ANEF Nacional, estamos con ellos en este paro, los entendemos, los acogemos y creemos que este es un problema grave que se debe solucionar. Relacionado con la misma nota que acabamos de escuchar, en movilización ascendente se encuentran las y los funcionarios de Sename y del Servicio de Reinserción Social en las diferentes regiones del país. La Asociación de Funcionarios Regionales del Servicio Nacional de Menores, Los Lagos, ANFUR, y Asociación de Funcionarios de Sename, AFUSE, exigen al gobierno el cumplimiento del protocolo de acuerdo firmado el pasado 25 de agosto del 2023, donde la Dirección Nacional de Trabajadores y la Secretaría de Justicia se comprometieron a firmar. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado nada. Las y los trabajadores movilizados se tomaron las dependencias de la Dirección Regional de Sename, el Centro Semicerrado y el CIP-CRC de Puerto Montt, lo que se encuentran cerrados. No obstante, las y los funcionarios cuentan con turnos éticos en el trabajo de contención y reinserción juvenil con las y los adolescentes infractores de ley. Los dirigentes comentaron a elagitador.cl que hace más de un año se encuentran en construcción un centro de reinserción social en el sector de Alto Bonito, pero que hoy en día no cumple con las condiciones mínimas para ser utilizado. Como paredes con hongos, se llueven algunas secciones y el subterráneo se inunda de agua. Las y los funcionarios de Sename y de nuevos servicios de reinserción social advierten al gobierno que si no hay compromisos verdaderos y acuerdos cumplidos, la movilización continuará. Continuando con las noticias, con la participación de la vicepresidenta de Modernización del Estado de la agrupación, Victoria Escalante González, y con la amplia participación de las asociaciones bases, se realizó una asamblea del Consejo Regional de la ANEF de Los Ríos, instancia en la que se habló sobre el paro nacional activo del 11 de abril y sobre la demanda de la Confederación de Instalación de la Mesa Sectorial ANEF Gobierno. En representación del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores, el presidente Julio Fuentes expresó que condenamos la flagrante violación de los convenios internacionales y la convivencia entre las naciones.
Lo mínimo es el respeto de las embajadas de otros países en los nuestros. ¿Puede un país no aceptar la embajada de otro? Es, en definitiva, la invasión del territorio mexicano convirtiéndose en un hecho altamente preocupante que expone a las otras naciones. Y agregó que es un hecho lamentable para que los que creemos y luchamos por la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. La canciller de México, Alicia Bárcena, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Ecuador. Planteó que es una grave violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular el principio de inviolabilidad de nuestras locales y del personal mexicano. México anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con el Ecuador, y así nuestro personal abandonará ese país de inmediato. Y acudiremos a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violación al derecho internacional. Habló también de la solidaridad internacional que ha caracterizado a su país a lo largo de la historia, recibiendo asilados de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, entre otros. Nos sentimos consternados. No ha habido ningún momento de esta naturaleza, no solo en América Latina, en ningún país hubo una violación de una embajada como ha sucedido el día de hoy. Bueno, estas son las declaraciones del presidente de CLATE, Julio Fuentes, respecto al conflicto suscitado en Ecuador con la irrupción a la embajada mexicana. Realmente yo es algo que no había visto en toda la historia que tengo uso de razón, no había visto una violación tan flagrante, tan impositiva y de una manera tan violenta. Yo creo que esto viola y forma, a mí se me ocurre que esto da un precedente, marca un precedente, un antes y un después, porque no lo había visto jamás. Y es un hecho, yo creo que a condenar y a no dejar pasar. Además, en ese momento es territorio mexicano. Absolutamente, es un trozo de México en Ecuador. En otras noticias, la semana pasada se cumplieron 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba, trabajador de la educación de la provincia de Neuquén. El 4 de abril del 2007, el gobierno de Jorge Sovich de Neuquén ordenó desalojar por la fuerza a los trabajadores y trabajadoras que reclamaban por sus derechos, asesinando a Fuentealba. En una entrevista realizada esta mañana para la radio LU 19, La Voz del Comahue, Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE, habló sobre este y otros temas de la actualidad nacional. A continuación, los principales conceptos. Abre comilla, el compañero Fuentealba reclamaba, como cualquier trabajador o trabajadora, por su salario y sus derechos laborales. En aquellos tiempos, la reacción del gobierno era la misma que la del actual. De la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hace velar por las unidades especiales y las Fuerzas Armadas, desplegadas como si fuera algo virtuoso, para reprimir las protestas sociales de estos tiempos. Cierre comilla. Puedes chequear la entrevista completa en www.clate.net. Nos despedimos hasta un nuevo episodio de ANEF Informa, sin antes recordarles que este y otros programas de ANEF Radio los puedes escuchar en elagitador.com o directamente en nuestra página web www.anef.cl. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias y sigue la sintonía de ANEF Radio.